¿Alguna vez has sentido que tu búsqueda de Dios ya no cabe dentro de cuatro paredes? Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, como si la religión tradicional fuera demasiado pequeña para el tamaño de la sed que tienes del Creador, este video es para ti. Hoy voy a mostrarte por qué ese sentimiento de no pertenencia no es un error, sino una señal de que has sido apartado para algo mucho más profundo. Al final de esta conversación vas a descubrir cómo la verdadera presencia de Dios se manifiesta fuera de los rituales y cómo puedes cargar lo sagrado en cada paso de tu vida, sin depender de sistemas que muchas veces apresan más de lo que liberan. Prepárate para entender tu verdadero propósito, ese que nadie te contó en la banca de la iglesia, y mira cómo tu aislamiento es, en realidad, un entrenamiento para una misión grandiosa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte transformará tu soledad en autoridad espiritual. Los elegidos de Dios no caben en la religión, ellos cargan la presencia. Existe un dolor extraño dentro de ti, ¿no es así? Un agite silencioso que las paredes de la iglesia nunca pudieron callar. Te has sentado en las bancas, has cantado los himnos, has estado de acuerdo con los sermones, y aún así algo en tu espíritu permaneció intacto, inmóvil. Miraste a tu alrededor y te preguntaste, ¿será que esto es todo? Esta pregunta no surge porque seas rebelde o tengas el corazón frío, sino porque allá en lo profundo siempre has sabido que existe algo más, algo puro y sagrado que ningún edificio, programa o pastor puede fabricar. ¿Alguna vez te dijeron que estabas desviado solo porque cuestionaste el sistema? ¿Sentiste que caminar hacia afuera de esas puertas era como caminar lejos de Dios? Pero la verdad es que no te alejaste de Él. Simplemente te alejaste del ruido, de la actuación y de un lugar donde tu espíritu estaba pasando hambre. Mientras los demás te veían salir, lo que no podían percibir era lo que Dios estaba tejiendo en lo secreto. Estabas siendo llamado hacia afuera, apartado, no para rebelarte, sino para escuchar, para quedarte quieto y ser enseñado por el propio Creador. ¿Puedes sentir esa diferencia en tu pecho ahora mismo? No estás perdido, eres un elegido. Y los elegidos de Dios siempre han transitado un camino estrecho que pocos comprenden. Ellos no necesitan vitrales para ver la belleza divina, no necesitan un sermón prefabricado para oír la voz del Padre y no necesitan una multitud para sentir su compañía. Los elegidos son aquellos que oyen el susurro en el desierto, que lo encuentran en el silencio y que caminan con él cuando nadie más quiere hacerlo. Esta reflexión no es para todo el mundo, pero si tu corazón arde mientras me escuchas, entonces tal vez, solo tal vez, tú seas uno de ellos. Aquellos que no se moldean, que no pertenecen al sistema, que fueron llamados por su nombre para seguirlo a solas. ¿Te has detenido a pensar que la voz de Dios no está atrapada en ladrillos y piedras? Lo primero que debemos entender es que Dios nunca necesitó un edificio para alcanzar a su pueblo. Mucho antes de que existieran iglesias con torres, letreros, escenarios y micrófonos, Dios ya hablaba en los desiertos, en la cima de las montañas, en las cavernas y hasta a través de arbustos que ardían. Él no se queda esperando por nosotros en templos hechos por manos humanas. Él nos encuentra donde estamos, muchas veces en los lugares más crudos y sin pulir de la vida. Piensa en Moisés. ¿Escuchó la voz de Dios dentro de un templo lujoso? No encontró a Dios en el desierto, descalzo, con el rostro en el suelo, temblando ante una zarza que ardía sin consumirse. Aquel momento no exigió asientos acolchados, exigió solo un corazón listo para escuchar. ¿Estás tú listo para quitarte el calzado de la religiosidad y caminar sobre tierra santa en tu propia casa?
Moisés no estaba buscando religión, simplemente estaba caminando y Dios lo interrumpió con su gloria. O piensa en Elías, cansado y perseguido, escondido en una cueva. No estaba rodeado de coros, sino de silencio y temor. Y fue allí en la quietud donde Dios le susurró, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino en una voz mansa y delicada. ¿Necesitaba Elías una iglesia para oír a Dios o necesitaba solo soledad y rendición? ¿Y qué decir de Juan el Bautista? Él nunca puso los pies en una sinagoga para predicar, vestía piel de camello y comía miel silvestre. Gritaba en el desierto y la gente iba hacia él. ¿Por qué crees que las personas salían de las ciudades para escucharlo en medio de la nada? Porque algo en su voz cargaba el eco del cielo. Dios había ignorado el templo una vez más y elegido a un profeta rudo para sacudir a una nación. Este es el patrón que se repite. Una y otra vez, Dios ignora lo esperado y elige el desierto. Él llama a sus elegidos a lugares lejos del confort, de la tradición y de los sistemas de los hombres, porque allí finalmente pueden oír. Allí finalmente Él puede hablar y tener su atención total. Entonces, si te has visto lejos de las multitudes, si saliste de los edificios y entraste en el silencio, comprende que no estás lejos de Dios. Podrías estar más cerca que nunca, porque Él todavía habla, no en los templos construidos por el hombre, sino en el lugar secreto donde solo sus elegidos saben ir. ¿Comprendes que la verdadera iglesia no es un edificio, sino un pueblo? Esta es una de las verdades más incomprendidas de todo el camino espiritual. La iglesia no es una ubicación, una denominación o un horario de servicio en la mañana del domingo. La verdadera iglesia, aquella por la cual se dio la vida más pura y por la cual el cielo se mueve, no está hecha de ladrillo y cemento, está hecha de personas vivas que respiran y están llenas del Espíritu. La palabra iglesia en el lenguaje original significa los llamados hacia afuera. No son los reunidos adentro, ni los asistentes semanales, sino aquellos que fueron llamados a salir del mundo, a salir de la religión mecánica, a salir de las tinieblas hacia su maravillosa luz. La verdadera iglesia es un organismo vivo, no una organización burocrática. No puede ser contenida en 4 paredes. Cuando se dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría allí, no se estaba dando una estrategia de crecimiento, se nos estaba dando un vistazo de su corazón. Él no está interesado en las masas, Él está interesado en la comunión real. 2 corazones encendidos por Él, reunidos en amor y verdad. Eso es mucho más iglesia que 1000 almas distraídas en una catedral. A lo largo de la historia, la presencia de Dios aparece donde su pueblo tiene hambre, no donde la estructura es majestuosa. En los inicios, los primeros creyentes no tenían edificios lujosos, se reunían en casas, bajo el cielo abierto, en lugares ocultos, y aún así transformaron el mundo. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que ellos eran el templo. El Espíritu de Dios ya no estaba detrás de una cortina, estaba dentro de ellos. ¿Sientes tú ese fuego ardiendo dentro de ti ahora mismo, recordándote quién eres realmente? Los elegidos de Dios saben esto en lo profundo de sus huesos. No importa dónde estén, en una celda de prisión, en una habitación de hospital o en una sala de estar silenciosa, ellos son la iglesia. Ellos cargan su presencia. Ellos son su casa. Ellos son su cuerpo. Cuando ellos caminan, Él camina. Cuando ellos hablan, Él habla. Entonces, si dejaste un edificio pero sigues ardiendo por la verdad, no dejaste la iglesia. Tú eres la iglesia. Y tal vez sea exactamente eso lo que Dios ha estado tratando de mostrarte todo este tiempo. ¿Ya notaste cómo Jesús rechazó el sistema religioso de su época? Si realmente quieres entender por qué los elegidos de Dios no pertenecen a estructuras hechas por hombres,
Tienes que mirar al Maestro no solo como consuelo, sino como un desafiador implacable de los sistemas religiosos. Él no predicó solo amor superficial, confrontó la corrupción, expuso la hipocresía y encaró a la élite que creía ser dueña del acceso a Dios. Él no encajaba en el sistema del templo, de hecho, lo perturbaba. Cuando entró en los patios y vio mercaderes transformando lo sagrado en un mercado, no hizo un discurso educado, volcó las mesas. Los expulsó porque habían comercializado lo que no tiene precio. Los líderes respetados de aquella época lo rechazaban, no porque fuera un pecador, sino porque los ponía en evidencia. Reveló que amaban más el poder que a Dios, que eran más devotos a la tradición que a la verdad. Y él se negó a jugar su juego. Piensa bien, pasó mucho más tiempo en las calles, campos y montañas que en los centros religiosos. Predicó a pescadores en barcos, a personas en pozos y a marginados en callejones. Su púlpito era la tierra bajo sus pies. Su congregación eran los hambrientos, los rechazados y los olvidados. ¿Te sientes tú hoy parte de esos olvidados que Jesús prefiere? Los elegidos de Dios siempre han seguido este ejemplo. No buscan escenarios, luces ni plataformas. Como su guía, hablan la verdad donde quiera que estén, muchas veces fuera de los muros de la religión organizada. Y así como él, son incomprendidos y hasta expulsados por aquellos que afirman representar a Dios. Pero aquí está la clave. La intención nunca fue arreglar el viejo sistema religioso, sino reemplazarlo por algo nuevo y vibrante. Aquellos que realmente lo siguen caminan por la misma senda. No solo dejan la religión atrás, dan un paso hacia una vida guiada por el Espíritu que solo los elegidos pueden comprender. ¿Sabías que el Espíritu enseña a los elegidos directamente? Existe una verdad sagrada escondida. Aquellos que son verdaderamente llamados no son moldeados por sermones prefabricados o educación formal rígida. Son enseñados por la fuente misma. El cielo no delega el discipulado al hombre cuando se trata de sus elegidos. Para aquellos que son apartados, la voz que los guía es divina, no institucional. Se nos dice que la unción que recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie los enseñe de forma humana, pues esa misma unción les enseña todas las cosas. Esto no es poesía, es una realidad espiritual. Cuando Dios te elige, coloca su esencia dentro de ti para ser tu maestro y consejero. Los primeros seguidores no se graduaron en escuelas religiosas, caminaron con el Espíritu. El apóstol Pablo no fue a consultar a los líderes de inmediato. Se fue al desierto de Arabia a solas por años, porque Dios lo estaba instruyendo directamente, arrancando lo viejo y derramando lo nuevo. ¿Sientes que estás en ese proceso de limpieza interna donde lo que antes creías ya no te satisface? Es Dios mismo trabajando en ti. Él separa a sus elegidos no para castigarlos, sino para formarlos personalmente. Los lleva por valles para agudizar su oído, para sintonizar sus corazones con su susurro. Usa los momentos cotidianos, las tormentas y hasta los fracasos como su plan de estudio. Y cuando ellos emergen, cargan algo que ningún título puede otorgar. Hablan con una autoridad que no proviene del hombre. Sus palabras perforan corazones porque están saturadas con el aceite de la intimidad. Se han sentado a los pies del Maestro, no detrás de un atril, sino en las horas invisibles de rendición. Entonces, si te has visto fuera del alcance de la enseñanza tradicional, si has estado aprendiendo en lo secreto, no te sientas descalificado. Alégrate, porque Dios educa a sus elegidos en la privacidad del desierto. Y cuando el mundo te vea, tal vez no entiendan tu camino, pero sabrán una cosa: has estado con Dios. Ya percibiste que la mayor persecución a menudo viene desde adentro de la religión organizada.
Es una realidad triste. La oposición más feroz contra los elegidos raramente vino del mundo secular, vino de los sistemas religiosos. Desde el principio, quienes cargaban la voz pura de Dios fueron perseguidos por líderes que se sentían amenazados por la verdad sin filtros. Jeremías fue llamado a hablar a una nación perdida, pero no fueron los paganos quienes lo golpearon y lo arrojaron al pozo, fueron los sacerdotes y los falsos profetas. Odiaban su mensaje porque cortaba su mentira cómoda. ¿Y qué decir de la crucifixión? No fue solo un acto romano, fue una exigencia de quienes ostentaban títulos religiosos. No toleraban la luz porque revelaba su oscuridad. Hasta el día de hoy, muchos de los elegidos son rechazados no por los pecadores, sino por quienes se creen perfectos. Son burlados por dejar el sistema, tachados de rebeldes o soberbios. Pero este rechazo no es nuevo, es la senda que el propio Cristo recorrió. Y cada seguidor verdadero debe recorrerla también. Si te has sentido expulsado o calumniado por quienes usan etiquetas religiosas, no te desanimes. Estás en compañía sagrada, caminas por el mismo sendero estrecho de los profetas. A los ojos de Dios, no eres una amenaza, eres su voz en un desierto de compromisos vacíos. ¿Entiendes ahora que Dios llama a sus elegidos a estaciones de aislamiento por un motivo superior? Antes de que Dios use a alguien con poder, suele llevarlo a una temporada de retiro. En ese lugar solitario y a veces incómodo es donde los elegidos son forjados. No en plataformas de popularidad, sino en el silencio de la ocultación. Moisés pasó décadas antes de encarar al faraón. David fue probado en cuevas antes de usar la corona. El desierto no es un castigo, es un fuego refinador, es donde el ruido externo se silencia para que la voz interior de Dios crezca, es donde las falsas identidades caen y la verdadera esencia se revela. Muchos de ustedes están en esa temporada justo ahora. Se sienten invisibles, como si la vida estuviera en pausa. Pero no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. En el lugar escondido, Dios te está moldeando, rompiendo las mentiras y anclándote en la verdad. Y cuando llegue la hora, no te levantarás con carisma humano, te levantarás con unción real. El sistema puede ignorarte, pero el cielo te celebra. Porque Dios está levantando voces desde el aislamiento, voces que fueron enseñadas en el fuego. Y cuando esas voces hablen, las tinieblas temblarán. Existe un remanente que camina en espíritu y verdad, y no en religiosidad de apariencia. No todos comprenderán este camino, pero Dios siempre ha reservado para sí un pequeño grupo, un remanente oculto. Estos no se definen por su vestimenta o sus ritos, sino por su sustancia espiritual. No siguen a la multitud, siguen a la nube. No se guían por la rutina, sino por la revelación fresca. Se busca a quienes adoren en espíritu y verdad, porque esos son los que el Padre anhela encontrar. No en templos específicos, sino en una honestidad brutal y pureza de corazón. Este remanente nunca ha sido la mayoría. Son los que arden por Dios cuando nadie los mira, adoran en sus habitaciones, claman en la noche y caminan con Dios en la oscuridad de las pruebas. No necesitan un título, solo lo necesitan a Él. Son los elegidos que se niegan a comprometer la verdad, aunque les cueste todo. Su lealtad no es hacia una institución, es hacia el Salvador. Dios está levantando un pueblo en esta generación que no será confinado por la religión. Están surgiendo de las cuevas, de los cuartos cerrados y de los desiertos personales. Están sellados con fuego. Tal vez nunca vuelvan a encajar en un edificio, pero cargan el cielo dentro de ellos. Ellos son el templo. Ellos son la verdadera presencia.
Muchos de los que me escuchan han sentido el peso del aislamiento. Te preguntaste por qué no encajas, por qué las bancas se sienten vacías aunque estén llenas de gente. Pero aquí está la verdad final. No estás roto, no eres desobediente, simplemente lo estás siguiendo a Él, a donde otros no se atreven a ir. Él te llamó hacia afuera para que pudieras encontrarlo de forma plena. Fuiste apartado, no descartado. Eres parte de un remanente santo, entrenado en lo secreto y lleno de vida. No necesitas una torre de iglesia para ser alguien valioso. Eres de Él y Él está contigo. Entonces continúa caminando, continúa escuchando, continúa ardiendo. El mundo puede que nunca te entienda, el sistema religioso puede que nunca te acoja, pero el cielo conoce tu nombre perfectamente. Eres el elegido de Dios y nunca fuiste hecho para pertenecer a un edificio. Naciste para pertenecerle a Él. Comprender esto es lo que cambia absolutamente todo en tu caminata de fe. ¿Sientes ahora cómo ese nudo en tu garganta se deshace al entender que tu soledad tiene un propósito divino? No permitas que la amargura llene el espacio que Dios quiere llenar con su paz. La religión te da reglas, pero la presencia te da vida. La religión te pide que parezcas, pero Dios te pide que seas. ¿Qué eliges tú hoy? ¿La máscara de la apariencia o la libertad de ser un templo vivo? A medida que avanzas, notarás que tu discernimiento se vuelve más agudo. Empezarás a ver las cosas como Dios las ve. Verás la necesidad detrás de la soberbia, verás el vacío detrás de la pompa religiosa, y en lugar de juzgar, sentirás compasión, porque sabrás que tú también estuviste allí antes de ser llamado hacia afuera. Tu misión no es destruir los sistemas, sino manifestar algo tan real que los sistemas se vuelvan irrelevantes ante la luz que cargas. Eres un portador de la gloria en un mundo que se conforma con reflejos opacos. No temas al silencio de Dios. A veces es su forma de decirte que confía en que puedes sostenerte en lo que ya te ha dicho. Mantente firme en la palabra que recibiste en lo secreto. No busques la validación de quienes no conocen tu proceso. Tu corona no es puesta por manos humanas, así que no dejes que manos humanas te la quiten. Vive cada día como un acto de adoración continua. Que tu vida sea el templo, que tus acciones sean el incienso y que tu amor sea el sacrificio que agrada al Padre. Si esta reflexión tocó lo más profundo de tu alma, y sentiste que estas palabras fueron escritas directamente para tu historia, es porque el Espíritu Santo quería confirmar tu llamado hoy mismo. Es fundamental que no guardes este entendimiento solo para ti, pues la claridad es lo que trae la verdadera libertad. Si has llegado hasta este punto, significa que eres parte de este remanente que busca la esencia y no la forma. Por eso te pido de corazón, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones que vamos a traer, porque apenas estamos rascando la superficie de la verdad. Deja tu me gusta si este video trajo paz a tu corazón. Y lo más importante, quiero saber quiénes son los llamados hacia afuera que están aquí conmigo hoy. Comenta aquí abajo la frase, yo soy el templo, para que yo sepa que has comprendido que la presencia de Dios habita en ti y no en las paredes de una institución. Quiero ver a esta comunidad de elegidos reconociéndose unos a otros en los comentarios, compartiendo esa fuerza que solo quienes han pasado por el desierto poseen. No te vayas todavía, porque el próximo video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla es el complemento exacto de lo que acabas de escuchar. Haz clic en él y míralo ahora para profundizar aún más en tu conexión con lo que Dios está haciendo en tu vida en este preciso instante. Nos vemos allá para continuar este despertar. Eres amado, eres visto y sobre todo, eres un elegido que carga la presencia.
Hasta el próximo video.